Mis hermanos, buenos días. Nos saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento queremos tener la lectura de la palabra del Señor, el cual les invito a abrir sus Biblias en el Salmos 27. Vamos a leer del versos 4 al 6. La palabra del Señor dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oremos. Amado Dios, qué bueno, Señor, es abrir tu palabra y poder leerla. Señor, gracias porque solamente tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza. Amado Dios, muchas gracias por esta porción leída de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos de todo corazón, en el amor bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Dice esta preciosa alabanza que vamos a entonar. Ven conmigo a la casa de Dios a celebrar juntos el gran amor de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantarlo con regocijo y gozo en nuestros corazones. Sí, Señor, nos gozamos en tu presencia. Tú eres digno, Dios. Acompáñenos ahí en sus casas. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rico en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos
celebraremos en tu casa. Tú eres digno, Señor Jesús. Te exaltamos. Una vez más, cántalo. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en tu casa, Señor. En la casa de Dios, en tu casa, Señor. Queremos darte la gloria y la honra solo a ti, Señor Jesús. Queremos levantar nuestras manos en adoración. Solo tú llenas nuestro corazón con tu presencia. Cántalo ahí en tu casa, en el lugar donde estés. Levanta tu adoración al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Sí, Señor, te damos la gloria. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz
vas a dar tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y todo el honor. Te adoramos a ti, Señor. Digno, digno, no hay nadie como tú. Sí, Señor, levantamos nuestras manos hacia ti, precioso Jesús, Cordero Santo. Recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, solo tú. Solo tú, Señor. Solo a ti damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Buenos días, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para poder compartir su palabra. Qué bueno es meditar juntos en las cosas del Señor. Queremos saludar también en esta oportunidad a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera aquí en La Esperanza. Estamos muy agradecidos por las bondades del Señor. El Señor siempre nos está cuidando, nos está guardando de todo mal, así que estamos seguros en las manos del Señor. Y queremos saludar también a los amigos y hermanos en Cristo y los familiares en las distintas partes del Perú y del mundo que también se conectan con nosotros, en los cuales podemos también meditar en las cosas del Señor. Estamos agradecidos por todos y es el Señor el que nos permite estar juntos otra vez. Vamos a pedirles que puedan tener una Biblia cerca para poder meditar en el Señor y que juntos podamos entender lo que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a orar en este tiempo y vamos a ponernos en el Señor. Inclinamos nuestros rostros en señal de reverencia delante de Él. Padre bueno, gracias Dios por este privilegio que nos das, Señor, qué gran oportunidad que podemos tener, Señor, para compartir tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Cristo Jesús que nos puedas guiar, que nos puedas enseñar, que nos puedas mostrar el camino. En todas las cosas solamente tú eres nuestro Dios. Solo tú puedes guiarnos de acuerdo a tus planes y tus propósitos. Te rogamos que nos muestres el camino en todas las cosas, que aprendamos a seguir adelante contigo. Que sea tu gracia y tu misericordia la que nos fortalezca siempre y revélanos la verdad de Dios para entender tus planes y tus propósitos y que seas tú guiándonos en todo momento. Y en este tiempo, Señor, toma control absoluto. Graba en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra
para poder vivir por medio de ella y para poder desarrollarnos, Señor, en Cristo en cada momento. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre. Te pedimos esto en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué interesante es la palabra cuando nos puede hablar y nos puede guiar en todo momento a que nosotros pongamos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y es en ello en el cual nosotros debemos fortalecernos y desarrollar nuestra vida en Cristo. Y ahora queremos entenderla bien. Por eso dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Es que hay que tener un concepto claro y hay que mostrar firmeza acerca de lo que significa estas cosas. Y aquí hay toda una lista de pecados, una lista de maldades en las cuales las personas y la sociedad está involucrada. Dice que debemos tener un concepto claro, no equivocarnos. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros podemos estar seguros en el Señor, podemos mostrar esa firmeza, esa tranquilidad de que Dios es el único que puede limpiarnos de toda esta contaminación, de toda esta maldad en la cual nosotros hemos vivido sin Dios por mucho tiempo. Y es el Dios el único que puede justificarnos, o sea, nos declara delante de Dios sin pecado, nos declara justos. Y es el único que nos puede santificar por medio de su Espíritu Santo. Quiere decir que nos va a preparar como un pueblo santo para el Señor, nos va a apartar de toda esta maldad para poder seguirle al Señor. Nos apartamos de todo pecado, nos apartamos de toda especie de maldad en nuestra vida y ahora nos dirigimos al Señor. Tenemos que entender que toda injusticia, toda cosa que reine en nuestra vida acerca del mal, no va a poder heredar el reino de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay personas que llevan una doble vida. Una vida con el Señor y una vida con el pecado. Y piensan que la salvación está asegurada en sus vidas y que nada malo le va a pasar. Pero las consecuencias de nuestros pecados nos van a alcanzar en alguna manera. Los males que estamos viendo en toda esta sociedad nos va a arrastrar en la corriente de este mundo, por los cuales nosotros tenemos que aprender a abstenernos de toda especie de maldad. Tenemos que tomar la decisión de alejarnos de todo esto, porque el orgullo y la vanidad tal vez nos puede llevar a nosotros de que estamos seguros en Dios. Y como estamos seguros en Dios, seguimos cometiendo pecados, seguimos, ¿no?, en esa maldad. Y eso es equivocado. Porque el que se ha entregado a Dios ha renunciado a todo pecado y a toda maldad en la cual, de una u otra manera, la sociedad nos quiere involucrar. Por lo tanto, el que se ha arrepentido, se ha rendido totalmente a la obra de Dios. Y entonces es Dios el que nos va a guiar de ahora en adelante. Y es Dios el que nos va a mostrar el camino de la santidad. Hay que recordar que sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que nuestro corazón, nuestra vida debe inclinarse a vivir en el Señor, en Jesús. Alejarnos de todo pecado.
en la vida nos hemos contaminado con diferentes formas, como la mentira, como la vanidad, como el orgullo, los vicios de este mundo, como el alcohol, las drogas, la inmoralidad sexual, la violencia, el griterío y todo esto es una cosecha de maldad. Sembramos maldad, cosecharemos maldad. Por lo tanto, el que obedece a la palabra del Señor, el que se rinde ante el Señor, el que guía por medio del Espíritu Santo de Dios, ese es el que se ha regenerado, es el que ha cambiado y ha iniciado una nueva vida con el Señor. El cambio en cada persona es real. Sí podemos cambiar. Sí podemos entender todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero hay que hacerlo por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ahora es la presencia de Dios en nuestros corazones que nos aleja de todo lo malo. El Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida y nos va a ayudar a entender bien dónde nosotros nos encontramos y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por lo tanto, siendo guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos encaminándonos hacia la santidad. El Espíritu Santo nos santifica y nos purifica de tal manera que nosotros en todo nuestro andar diario y en todas nuestras decisiones seguimos la indicación del Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros y que nos muestra su gracia y su misericordia en todo momento para poder seguir adelante. Necesitamos entender los planes y los propósitos de Dios que viene por medio de la obra de Cristo en la cruz. Hay que entender que Cristo se sacrificó en la cruz. Cristo se ofreció ante el Padre muriendo en la cruz y ocupando nuestro lugar. Nosotros, a causa de nuestros pecados, deberíamos pagar el precio de la cruz. Pero Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz y entendió qué es lo que debería hacer para que nosotros podamos ser salvados. Y entonces es ahí donde nosotros ahora, por los méritos de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos lavados, somos limpiados, somos purificados. Por eso dice, estos pecados antes gobernaban su vida, mas ahora ya han sido lavados por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y esto regenera totalmente toda nuestra forma de vivir, toda nuestra forma de actuar. Ahora vivimos para el Señor. Se ha quitado el pecado de nuestra vida y toda la maldad. Ahora vivimos para el Señor. Ya el pecado no nos gobierna, no nos domina. ¿Que nos puede tentar el enemigo en todas las formas? Sí. Y que Satanás puede estar rondando por los pensamientos y en la cabeza, sí. Pero ya no nos gobierna. Ahora el que nos gobierna es Cristo. Y en Cristo Jesús nosotros somos verdaderamente libres. Y ahora sí podemos obedecerle al Señor en toda nuestra manera de vivir. Es por eso que nosotros aprendemos ahora a obedecer al Señor. El que se ha rendido ante el Señor, el que se ha entregado al Señor, el que ha aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, ahora es guiado por medio del Espíritu Santo de Dios para siempre. Y esto es lo que nosotros entendemos. Cristo sufrió en la cruz. Cristo se entregó en la cruz para nosotros, por nosotros, para que vivamos para Él. Entonces toda esta obra de declararnos justos lo ha logrado Cristo en la cruz. Cristo ahora nos santifica por medio de su sangre. Y entonces la obra ahora del Espíritu Santo en nuestro corazón es la que nos va a guiar. Recuerden, Cristo dijo, voy al Padre y les envío el Espíritu Santo que estará con nosotros, que les hará recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es que por medio del Espíritu Santo, Cristo está en nuestro corazón. Y es Cristo el que nos va mostrando el camino y el que nos va enseñando la forma de vida que ahora nosotros tenemos. Nuestra forma de vida tiene que estar dirigida hacia la santidad.
Por eso dice el texto, no erréis. Los fornicarios, ni los adúlteros, y de toda esta lista, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y esta era nuestra vida pasada. Por lo tanto, tenemos que aprender a dejar todo lo malo y a seguirle al Señor. No es fácil, pero sí es posible en el Señor. Cuando nosotros nos rendimos ante el Señor, nos ponemos en las manos del Señor para que el Señor nos muestre el camino en todo. Y es ahí como el Señor va obrando en nosotros con poder y gloria. Y entonces vemos que toda obra de pecado, toda pecaminosidad va quedando atrás. Somos limpiados espiritualmente por medio de Cristo, por medio de la palabra que Cristo nos ha dado. Ahora somos declarados limpios por medio de esta palabra. Esta palabra es la que trabaja en lo íntimo de nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida y en todo lo que nosotros nos permite seguir adelante. Por eso nosotros vemos la realidad de nuestra vida. Ahora estamos con el Señor para realizar su voluntad en todo. Y esta obra se hace por medio de la palabra de Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, a cada persona, de pecado, de justicia y juicio. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Quiere decir que cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, podemos tener esa fe. Y esa fe nos acerca a Dios. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Señor nos limpia por medio de su palabra, por medio de su sangre. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a entender. Ahora que estamos en Dios, que estamos en Jesús, podemos caminar en obediencia a la palabra del Señor. Y esto nos va a permitir a nosotros estar fuertes y espiritualmente enfrentarlo todo. Por eso ahora comenzamos a obedecer al Señor. Y comenzamos a entender todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y es ahí donde el Señor nos va a guiar. Nos va a guiar a mostrar ese amor verdadero. Por cuanto Dios nos amó primero, aún no nosotros amamos a Dios. Y nosotros nos entregamos a Él. Y esto todo es por medio de la palabra. La palabra de Dios es la que nos va a guiar en toda nuestra manera de vivir. Por eso nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. En toda cosa y en toda circunstancia, la exigencia para vivir en este mundo es por medio de la palabra. Ahí está nuestra fe y ahí está Dios trabajando con nosotros. Por eso ahora nuestra vida está en paz con Dios por medio de su palabra, porque su palabra nos ha dado esa vida espiritual. Y ahora nosotros podemos entender quién es Dios. Podemos venir ante la presencia de Dios. Y Dios comienza a trabajar en nuestra vida a tal punto que nosotros ya no estamos en condenación. Ya no vamos a la condenación. Porque la condenación es la paga del pecado. Pero ahora, como ya no estamos en el pecado, somos declarados justos por medio de Cristo Jesús, por medio de la obra en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestras acciones ahora están dirigidas para honrar y agradar a Dios. Esto es lo más importante. Nuestra vida en adelante ahora está dirigida por el Señor. Él es nuestro buen pastor y Él entregó su vida por nosotros. Por lo tanto, somos santificados mediante la ofrenda de Cristo Jesús, entregada una sola vez para siempre. Ahora nuestra vida está guiada en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a vivir en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos limpia, Cristo Jesús nos santifica y Cristo Jesús nos justifica. Entonces ahora todos somos justos delante de Dios, pero por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ahora se establece una relación personal, una relación espiritual con Dios y con Cristo desde ahora y para siempre. Ahora podemos estar unidos juntos y ahora podemos enfrentar todo lo difícil de la vida. ¿Sabes? La sociedad está entrando en grandes errores ahora. La sociedad está entrando en grandes males. Por ejemplo, dice aquí, no entrarán al reino de Dios ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los maledicientes, ni los estafadores, ni nada.
Y ahora nosotros vemos una sociedad que está involucrada en esta vida. ¿Qué va a pasar con las personas que están involucradas en esta vida, con todas estas maldades? No van a poder entrar al reino de Dios. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, de todas estas maldades el Señor nos limpia. Y ahora sí, podemos tener paz con Dios y podemos tener el camino vivo y abierto a la misma presencia del Señor, por medio de vivir en Cristo Jesús. Esta es la seguridad para nosotros. Esta es la limpieza espiritual que necesitamos. Esta es la obra de santificación, porque ahora Cristo nos ha justificado, nos ha declarado justos ante el Padre desde ahora y para siempre. Y entonces podemos vivir con el Señor en una entrega total, en rendir nuestra vida ante su presencia, para que el Señor pueda obrar con poder en nosotros. Así que vamos a meditar un momento en las cosas del Señor y vamos a ver lo que Dios tiene para nuestra vida, de tal manera que nosotros podamos tener esa seguridad y esa firmeza de ser declarados justos delante de Dios, de ser limpiados por medio de Cristo y de ser santificados desde ahora y para siempre. Vamos a buscar entonces en Juan capítulo 15, verso 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan 15, verso 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué interesante. Mira cómo el Señor nos muestra la obra que está haciendo en nuestra vida. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo básico en la vida de cada persona es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando dice ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra, es que la palabra ha llegado tan profundo a nuestra vida que desde allí nos va cambiando totalmente todo lo que nosotros somos. Tenemos que confiar en la palabra, tenemos que dejar que la palabra de Dios siga haciendo su obra perfecta en nosotros. Cristo nos ha dado su palabra y esta palabra es palabra bendita. Y esta es la que nos va a guiar, y esta es la que nos va a mostrar el camino. Y también es la que nos muestra las alertas claras cuando nosotros estamos equivocándonos y llevando una vida doble, pensando que podemos vivir con Dios, pero también vivir con el pecado. Eso es equivocado. No podemos vivir en los dos lados. Tenemos que vivir solamente para el Señor y tenemos que renunciar a todo pecado y a toda maldad. Esto nos muestra que nuestra vida ahora se encamina hacia la obediencia. Vamos aprendiendo a obedecer a Dios por medio de la palabra. La palabra nos limpia y ahora nos prepara para la obediencia. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, para ir entendiendo lo que el Señor quiere para nosotros. Mira, Primera de Pedro, capítulo 1, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que ahora nosotros tenemos que seguir? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra forma de vivir ahora? Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, fraternos, amigos, hermandad, no fingido, dice, amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, ¿por qué podemos tener un corazón puro? Porque el Señor nos limpia por medio de su palabra. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra de Dios, con obedecerla. Y el Señor desarrolla una limpieza en nuestra vida diaria por medio de su palabra. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón siempre, si la obedecemos, vamos a ser limpiados, purificados en nuestra alma y en nuestra mente y en todo nuestro ser.
Por eso es clave para que toda obra pecaminosa pueda ser dejada, para que podamos renunciar. La palabra de Dios tiene que ejercer su obra en nosotros. Dios tiene que seguir realizando esta obra perfecta que inició en Cristo, la tiene que ir realizando hasta el final. Pero cuando nosotros nos rendimos ante Dios por medio de su palabra, no hay otra forma. Nuestra vida va a ser purificada solo por medio de la palabra. Y entonces es ahí donde el Señor comienza a obrar en nosotros. La palabra es la base y la clave para que nosotros podamos enmendar nuestro camino y dirigirnos al Señor. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, verso 1, para ir entendiendo lo que dice el Señor. Romanos capítulo 5, verso 1, miren lo que dice la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es lo más importante. La obra de Dios que está haciendo por medio de su palabra hace que nosotros tengamos más fe. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, porque la fe está en la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer que nosotros creamos más en el Señor, que podamos confiar más en el Señor, que le miremos al Señor, que descansemos en el Señor, mi hermano. Por eso dice, justificados pues por la fe. Cristo nos justifica. Es la palabra de Dios la que determina nuestra vida. Ya no son nuestras acciones. Es Dios quien está obrando poderosamente en nuestra vida. Vamos a buscar en Romanos capítulo 3, verso 28. Mira lo que dice la palabra del Señor. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Qué interesante. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mi hermano, amigo, lo que nosotros podemos hacer, nuestras obras, en todo lo que queramos hacer, lo bueno no nos hace justos delante de Dios. Lo que nos hace justos delante de Dios es la fe. Y la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La fe es la confianza de que Dios es el único que nos puede guiar, aún más allá de lo que nosotros podemos entender o podemos esperar. Pero solamente Dios puede hacerlo. Por eso que Él nos declara justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios nos está aceptando ahora ante su presencia, porque ya no estamos en el pecado, ya no vivimos en el pecado. Ahora nos hemos rendido ante el Señor y ahora vivimos para el Señor. Y podemos avanzar con el Señor, porque tenemos paz. Ya no hay miedo a acercarse a Dios, ya no hay vergüenza para acercarse. Por medio de Cristo Jesús podemos acercarnos al Señor y poder estar en comunión completa con Él. No es por nuestras acciones, por lo que nosotros hayamos hecho, por lo bueno. Es por la obra que Cristo está haciendo por medio de su palabra en nuestra vida. Y eso hace que nosotros seamos justos. Así que vamos a enfrentar todo y vamos a seguir aprendiendo del Señor. Porque la obra de Cristo en la cruz fue una obra completa, a nuestro favor, y que nos va a mostrar el camino a todos nosotros. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10 para entender su palabra. Hebreos capítulo 10, verso del 8 al 10, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego,
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos a leer otra vez. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados, declarados santos delante de Dios, para llevar una vida que le agrada, para honrar a Dios con todas nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció una sola vez para siempre ante el Padre. Recuerden, Él estuvo en la cruz, Él rindió su vida totalmente ante Dios y Él se entregó, pagando con su cuerpo el precio por nuestros pecados. Y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado para que ahora nosotros podamos servirle al Señor. Por eso el que nos santifica y el que nos muestra el camino es Cristo. Por eso Él dijo, les doy la palabra y la palabra les santifica. Ustedes ahora están santificados por medio de la palabra que yo les he dado. Ya están limpios para siempre. Ya no tienen que volver otra vez a estar esclavos del pecado. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice Hebreos 2, verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué interesante. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el que nos santifica y nosotros somos hermanos con Cristo y somos de uno solo, somos del Padre. Y esta es la relación que se ha establecido con todos nosotros, porque viene de un corazón puro, viene de un corazón que ama a Dios, un corazón que se ha rendido ante el Señor. Y esto es lo más trascendente en nuestra vida, que vivimos ahora para el Señor, totalmente entregados a la obra del Señor. Vivir en Jesús nos asegura una limpieza espiritual para siempre. Ser santificados nos permite llevar una vida que puede honrar a Dios. Y eso es ahora lo que nosotros tenemos, que hemos sido lavados, hemos sido justificados y hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios para siempre. Ahora sí, podemos llevar una vida que honre a Dios. Podemos llevar una vida que glorifique el nombre de Dios, porque ahora estamos unidos para el Señor para siempre. Él ha purificado nuestro corazón y nuestra alma de todo lo malo. Ahora podemos vivir para entregarnos a Él. Así que queremos animarnos, hermanos. Toda esta obra de Cristo en la cruz y toda esta limpieza espiritual es para bendición de nuestra vida. Y es en la cual nosotros podemos entenderla para seguir adelante. Vamos a orar. Padre bueno, Dios bendito y Rey de gloria, muchas gracias, Señor, por esta obra que has hecho en la cruz. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida en favor de nosotros. Gracias porque ahora nosotros podemos estar en la misma presencia de Dios, con gozo, con paciencia, entendiendo los planes y los propósitos para nuestra vida, porque tú lograste para nosotros una salvación y nos has santificado para estar en la misma presencia de Dios desde ahora y para siempre. Bendecimos tu nombre, Dios, y a ti te damos todo el honor y toda la gloria, hoy y siempre. Oramos así en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El próximo domingo estamos de ayuno y de Santa Cena, así que esperamos poder compartir con ustedes también ahí juntos en casa.
Que el Señor pueda guiarnos en todo momento, que aprendamos a estar seguros en sus manos. Agradecemos a los hermanos por los víveres que están trayendo y que siempre nos permiten poder compartirlos con los hermanos en necesidad. Vamos a ir juntándolos y en algún momento vamos a llevarlos también para estar con las familias. Más a un ratito, ya a las 10 va a venir la escuelita de niños. Pasen la voz a todos los sobrinitos que tengan en casa, los familiares, que podamos estar ahí también aprendiendo con ellos juntos. También vamos a las 4, vamos a tener las clases, y a las 6 otra vez nos conectamos para compartir este tiempo con la palabra del Señor. Dios le bendiga. Saludo de mi esposa Isamar y de mi Carlito GC. Estamos contentos y agradecidos a Dios porque el Señor es bueno con nosotros en todo momento. Nos vemos entonces prontamente. Chao. Gracias. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Dice esta preciosa alabanza que vamos a entonar. Ven conmigo a la casa de Dios a celebrar juntos el gran amor de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantarlo con regocijo y gozo en nuestros corazones. Sí, Señor, nos gozamos en tu presencia. Tú eres digno, Dios. Acompáñenos ahí en sus casas. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios celebraremos en tu casa. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. De su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios celebraremos en tu casa. Tú eres digno, Señor Jesús. Te exaltamos. Una vez más cántalo. Ven conmigo a la